Que Dios tenga misericordia de nosotros, dijo el salmista David, ¿verdad? Y nos bendiga, amén. Y es lo que queremos, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga en esta noche, hermanos. Estamos aquí por pura misericordia del Señor. Isaías capítulo 34, hermano, vamos a estar ahí leyendo, meditando. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermanos ministros de alabanza. Aleluya. Dice así, Isaías capítulo 34 y versículo 1 y 2. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 34, 1 y 2, dice: gentes, allegaos a oír y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que la hinche, el mundo y todo lo que él produce, porque Jehová está airado sobre todas las gentes e irritado sobre todo el ejército de ellas. Destruirálas y entregarálas al matadero por la sangre de ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia. Ruégote de tu misericordia, Padre, añade bendición a la palabra. Señor, reconocemos que estamos ante ti, solo es por tu misericordia, no por nuestras obras, Señor. Y queremos pedirte, Padre Santo, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras iniquidades, Señor. Límpianos con tu palabra, háblanos a nuestro corazón, Señor. Gobiernanos, dirígenos, Padre. Guíanos, sé tú, Señor, el que usa, Señor, los miembros de este siervo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, no lo merecemos, pero por tu gracia y por tu misericordia, Señor, podemos alcanzar tus favores, Señor. Gracias por todo en tu nombre, Padre, atamos todo espíritu de sueño, todo espíritu robador de la palabra, Señor, que se atraviesa en la mente, esos pensamientos que nos asaltan de repente, Padre Santo, en tu nombre quedan atados, Señor, en tu nombre, y lanzados lejos de aquí a los lugares secos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor Jesús, gracias, Señor, gracias, gracias, sea a ti la honra y la gloria, Padre, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, hermanas, por favor. Pues vamos a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. No sé si habrá niños porque en sus clases. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a leer palabra del Señor, hermanos, y escuchando un poquito, hermanos, las noticias. Cuando a veces veo la televisión, veo las noticias, es lo que más, es lo que veo yo, hermanos, en la televisión. De vez en cuando, no todo el tiempo, pero sí me gusta verlas. Sí. Meditando, leyendo un poquito, mirando. Un día, hace poco, las noticias, ya que está uno al tanto, ¿verdad?, sobre la reforma migratoria. Y de hecho estamos orando al Señor, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia, amén, de nosotros. Estemos clamando, la palabra de Dios dice que oremos por nuestros gobernantes, nuestros reyes o presidentes, amén, que estemos orando por ellos, así que ore por ellos, amén, para que Dios mueva los corazones de estas personas y dicten leyes justas, hermanos, a favor del pueblo, leyes justas, porque también hay leyes que se dictan y que son injustas también. Y una de ellas que me llamó la atención es que la Corte, ¿verdad?, Federal de la Nación, Suprema Corte de la Nación, aprobaba, ¿verdad?, que se pueden casar ya aquí en Estados Unidos entre hombres, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, ¿verdad?, mujer con mujer y hombre con hombre, se pueden casar, o sea que es el homosexualismo y lesbianismo, ¿verdad?, queda aprobado, que se puedan casar. Y mirando este punto, entendemos que la iglesia del Señor no tiene fobia al homosexual o al lesbiano. O sea, permítanme explicarle esto. Quiero decirle que Jesús ama a estas personas, pero Jesús quiere que se arrepientan. Amén. O sea, Jesús ama al homosexual, no lo rechaza, hermano, de ninguna manera. Dios lo ama, pero quiere que se arrepienta, ¿verdad?, que deje eso.
deje el homosexualismo porque eso no agrada a Dios. O sea, es pecado delante de Dios. Dios ama a la lesbiana, claro que sí, Dios la ama, pero quiere que se arrepienta de eso, hermanos, que deje el lesbianismo, porque eso va en contra de los principios morales de Dios. O sea, no es aceptable delante de Dios. Entonces, miramos que la iglesia del Señor predica el arrepentimiento, y arrepentimiento es eso, un cambio de mente, hermanos, cambiar de mente, que el hombre deje el mal camino, ¿verdad? Y tome el camino correcto, la senda correcta, derecha, ¿verdad? Que Dios nos marca por medio de su palabra. Pero sí me expliqué lo que quise decir, hermano. Amén. Amén. No, tampoco vaya a pensar, estamos a favor ya de esto. No. Tenemos que predicar esto de que Dios ama a aquel pecador, pero quiere el arrepentimiento de él. Para eso vino Cristo, a salvar al pecador, pero quiere el arrepentimiento. Amén. Que se vuelva de su mal camino y Dios lo perdona y le da la entrada al reino de los cielos. Pero vemos que el homosexualismo y el lesbianismo van en contra de la voluntad de Dios, al igual que el adulterio y la fornicación. Sin perder ahí donde estamos, vamos al libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 1. Pablo hablaba de esto. Y el versículo 26 dice así la palabra del Señor, Romanos 1:26, hablando de esto, de homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio. Por esto Dios, dice, los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Entonces vemos que por palabra de Dios vemos lo que Dios piensa, ¿verdad? O lo que Dios, cómo Dios mira el homosexualismo, el lesbianismo. Primera de Corintios, capítulo 6. Amén. Y versículo 9 y 10 dice así. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10 dice: y no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Entonces podemos mirar por respaldo de la palabra de Dios que estas cosas, hermanos, van en contra del Señor. Ahora, Dios le ha dado libre albedrío al ser humano para que él escoja entre el bien y el mal, porque Dios desea que el hombre voluntariamente haga su voluntad. En Romanos capítulo 2 y en el versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, dice, buscan gloria y honra e inmortalidad y la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego.
Entonces vemos que Dios, hermanos, ha dado libre albedrío al ser humano para que escoja. O sea, Dios pone lo bueno que cuesta. Porque usted se da cuenta, antes hacíamos lo malo y era fácil hacer lo malo, hermano. Era fácil hacerlo y hacíamos lo que queríamos, mentíamos, etcétera, etcétera. Y hacer lo malo es fácil. Y cuando venimos a las cosas de Dios, al camino de Dios, Dios nos enseña y estamos aprendiendo a hacer el bien. Y vemos que batallamos y es difícil hacer el bien, pero vemos que hay una recompensa verdadera. Porque el mal, tarde que temprano, un día terminará y perecerá y no tiene recompensa, hermano. Pero hacer el bien, como dice aquí la palabra de Dios, a los que perseveran en bien, ¿qué buscan? Dice que buscan gloria, buscan honra, buscan inmortalidad y buscan la vida eterna. O sea que el hacer el bien traerá siempre bendición, recompensa verdadera a uno, hermanos, al humano. Pero Dios nos pone que decidamos qué es lo que queremos, el bien o el mal. Por eso aquel que practica lo malo, hermanos, si eso es lo que quiere, Dios le pone el camino bueno. Dios le enseña el camino bueno, pero si es lo que quiere, Dios no lo va a forzar, no va a dejar que lo haga. Pero sin duda alguna que aquellos que hacen el mal van a cegar lo que sembraron, hermanos. Se va a cegar. Y igual manera, el que hace el bien, sea un joven o un viejo, el bien que hace, sin duda que lo va también a levantar un día, hermano, la recompensa. Aquí y en la vida venidera. Por eso cuando vemos en Isaías, regresamos a Isaías. Dice, gentes, allegaos a oír y escuchar pueblos, oiga la tierra y lo que la hinche, el mundo y todo lo que él produce, porque Jehová está airado sobre todas las gentes e irritado sobre el ejército, todo el ejército de ellas, destruirálas y entregarálas al matadero por la sangre de ellos. Meditaba aquí en este pasaje, hermanos, dice que nos habla, allegaos y escuchar pueblos, oiga la tierra y lo que la hinche, el mundo y todo lo que él produce, porque Jehová está airado sobre todas las gentes. ¿Qué es lo que hace, verdad, que nuestro Dios, hermanos, se enoje? Aquí lo dice la Biblia. Y llega un momento donde dice aquí que Dios está airado y está irritado sobre las gentes, está enojado, está irritado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se irrita? ¿Qué es lo que hace que Dios se enoje, hermanos? La maldad, hermanos. La maldad hace que Dios, hermanos, se enoje, porque a Dios no le agrada la maldad. Entonces esto nos habla a nuestra vida y nos hace ver y debemos despertar, hermanos, porque cuando la maldad de una nación se aumenta, Dios está molesto con la nación, cualquiera que sea la nación. Cuando la maldad va en aumento, la gente en vez de buscar a Dios, se empiezan a alejarse de Dios, se empiezan a practicar cada día más lo malo, viene la depravación en la gente, se va perdiendo el temor de Dios en la gente, hermanos. Y claro que eso, hermanos, hace que nuestro Dios se enoje por esas cosas. Y eso nos habla en nuestra vida para que nosotros, la iglesia, tenga precaución y se guarde de no entrar en ese círculo, hermano, de no caer en ese círculo de pecado. ¿Me explico? Porque el pecado se levanta, la maldad se levanta, la gente se deprava, la gente se hace perversa. Pero usted y yo tenemos que tener cuidado de no caer en ese círculo, hermano. Nosotros tenemos que tener la precaución de no caer ahí, en esa situación, hermano. Si el mundo se deprava y hay tanta inmoralidad en el mundo,
La iglesia debe guardarse de no caer en esas circunstancias. Y nos hace responsable individualmente a cada cristiano, a cada uno de nosotros. A mí me hace responsable el Señor que tenga yo cuidado con esas cosas, hermanos. O sea, Dios lo hace responsable a usted, a mí, hermana, hermano, que tenga cuidado con esas cosas, cuide de esas cosas. No caiga en el círculo de pecado donde está el mundo, donde se mueve el pecado, no caiga ahí. Guarde su alma, guarde su vida, guarde su familia, guarde los suyos, cuídese de eso. Tome precauciones, porque Dios está enojado a causa de la maldad que está en aumento. Dios no se agrada de eso. Y entonces Dios nos habla a nosotros, los padres, para que tengamos el cuidado de dirigir, ¿verdad?, también a nuestros hijos en el temor del Señor Todopoderoso. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el temor a Jehová es apartarse del mal, hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 2, vamos para allá. Aleluya. 2 de Pedro, hermanos, 2 epístola de Pedro, capítulo 2. ¿Cuál es del capítulo 1, hermanos? Pero haremos más énfasis del 4 en adelante. Amén. Dice así. 2 de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Aquí hablando primeramente de los ángeles caídos, que un día Satanás engañó, hermanos, y que Dios no les dio a ellos la oportunidad de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque estos ángeles estaban delante de Dios cada día. El diablo los engaña, hermanos, pero no hubo lugar para arrepentimiento para los ángeles, porque ellos conocían a Dios cara a cara. Ahora, en el versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. O sea, era gente malvada, dice aquí la Biblia, hermanos. Era gente que continuamente hacía lo malo. Estaban, dice la palabra de Dios, tomando, casándose, dándose en casamiento, lejos de los planes de la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad solamente. Y llegó un momento en que Dios dijo: pondré fin a esta carne, a esta generación, a este mundo, le pondré fin. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, hermanos, y por ese hombre que tuvo la confianza, la fe en el Señor, Dios, hermanos, tuvo misericordia de la humanidad, de ellos, su familia. Dice que era el pregonero de justicia, porque les pregonaba, les predicaba el arrepentimiento, que la vida que llevaba no agradaba a Dios, que había que haber un cambio en sus vidas, pero no le creían a Noé, lo juzgaron loco, porque hoy en día es lo que la gente juzga a la iglesia, que está loca, que es fanática, que es mucho tiempo en la iglesia, que para qué tanta iglesia. Pero nosotros sabemos por qué estamos en la iglesia, hermanos, porque buscamos una santificación, buscamos agradar a Dios, buscamos ser mejores delante de Dios, hermanos, como dice la palabra de Dios, perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios.
O sea, ese es el propósito. No debe usted estancarse en su vida, sino usted debe desear ser mejor cada día. Por eso si Dios le muestra en su vida áreas que hay que cambiar, no se conforme, cámbielas. Pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que haga algo con usted, pídale con fe, en el nombre del Señor, pídale y Dios va a trabajar con usted. Pero la gente no entiende. A Noé lo criticaban, ¿verdad? Le decían que estaba loco porque él estaba anunciando un diluvio. Estaba anunciando que llovería, hermanos, del cielo, cuando eso nunca había visto la gente. Porque en el tiempo antiguo solamente se levantaba como una especie de vapor sobre la tierra y regaba las plantas. No habían visto nubes, no habían visto que era llover. Cuando Noé empieza a predicar que vendría un diluvio, hermanos, la gente lo juzgó loco porque no creyeron que vendría eso. Pero cuando empezaron a ver que empezó a suceder aquello que Noé, hermanos, había predicado y que quisieron entrar en el arca, hermanos, fue demasiado tarde porque Dios había cerrado la oportunidad para la gente y vino el diluvio y acabó con todo. Solamente 8 fueron salvos. Y vemos que así sucede en esta generación. La gente no cree, hermanos, lo que Dios va a hacer. La gente no cree, hermanos, que Dios se enoja por el pecado. Y ojalá que la iglesia no piense lo mismo que la gente de afuera, hermanos. Porque la gente vive una vida depravada, una vida alejada de Dios y vive bien campante, como si nada, pero Dios está enojado. Pero Dios está irado. La iglesia no debe vivir así, hermanos. Nosotros debemos vivir en el temor de Dios, hermanos, sabiendo que Dios quiere santidad de nosotros. El joven no puede vivir como el joven del mundo, hermanos. El joven del mundo fornica, se mete con un joven, con otro joven, con la jovencita se mete con otra jovencita, o etcétera, y andan tranquilos. Pero el joven de la iglesia no debe vivir de esa manera. Porque Dios, hermano, no está contento con el pecado del joven de afuera. Dios quiere que se arrepienta, porque de lo contrario llegará el juicio a su vida. Hoy en día hay tanta enfermedad venérea, hermanos, tantas enfermedades en la juventud, hay sida, hermanos, todo eso es consecuencia del pecado de la gente. Pero la iglesia debe estar, hermanos, guardándose en el Señor para que esas cosas no le lleguen. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos que la gente de afuera vive la vida como si nada, pecan y como si nada. La iglesia no debe vivir así. La iglesia no puede vivir así, hermano. No podemos vivir así. Tenemos que entender que si vivimos de esa manera, que si vivimos una vida igual que el de afuera, estamos peligrando en nuestra vida, hermano. Tus hijos están peligrando, tus hijas peligran, tu vida peligra. Tiene que haber una precaución en nuestra vida, que no entremos en el círculo del mundo. Tiene que tener una precaución, hermanos. Versículo 6. Dice así. Sigo adelante. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Aleluya. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Dice que condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, hermano, tornándolas en cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Sabemos por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Es algo verídico, hermanos. Dios destruye a Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Porque la maldad era tanta que llegó a la postre del Señor, hermano. La maldad era tanto que había sobrepasado los límites. Y Dios destruyó estas ciudades. Por eso, cuando nosotros miramos que el pecado y la maldad va en aumento, tenemos que entender el carácter de Dios, qué Dios piensa de eso, hermanos. ¿Me explico? Tenemos que ver qué es lo que Dios está mirando y pensando de tanta maldad que está aconteciendo. Entonces, al mirar esto,
no podemos vivir una vida tan campante en nuestra vida, hermanos, una vida tan tranquila y estar alejado de Dios. O sea, no podemos vivir una vida así, no. Tenemos que despertar en nuestra vida. Tenemos que mirar las cosas que son delicadas. Tenemos que entender que el problema es grave y que ese problema que pasa, ese pecado, puede alcanzarte a ti o puede alcanzar a tus hijos. Eso es cierto, hermanos. O sea, eso puede alcanzarnos porque en peligro está. Dice aquí, entonces vemos que Dios hizo como ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Por eso aquel, hermanos, aquel hombre que dice que velaba por sus hijos, vemos que él intercedía por sus hijos, hermanos, y decía que pedía a Dios por sus hijos por si habían pecado. Entonces vemos que hay una necesidad en nosotros de cuidar de nosotros y de cuidar, hermanos, de nuestros hijos también, para que no caigan en ese círculo. Alabado sea el nombre del Señor. Era Job, amén. Versículo 7, sigo leyendo. Y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Sabemos que, dice la Biblia, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. O sea que a Job, hermanos, lo invitaban a pecar. O sea que le decían a Job, ¿sabes qué, Job? Pues mira, también entra en el ruedo también. ¿Cuál es el problema? Mira, aquí todos hacemos esto. Mira, no hay ningún problema. Tú también, mira, vamos a darle vuelo a la hilacha, no hay ningún problema. Pero ¿qué decía Job? Dice que Job rechazaba eso, hermano. No estaba de acuerdo con eso. Y no lo mismo hoy en día acontece a nosotros, hermanos. No somos tentados y acosados por Satanás, que nos invita a hacer lo mismo que hace el hombre de afuera. El diablo no nos acosa. El compañero de trabajo no te acosa y te dice que tú también puedes hacerlo. Te dice a la hermana también tú puedes hacerlo, no hay problema. Al cristiano lo acosa, hermanos. La tentación te acosa, el pecado te acosa día tras día. A la joven le está acosando, está sobre ti. Pero vemos que hay una diferencia en Lot, porque dice que él estaba acosado por la nefanda conducta de los malvados, pero dice que él, hermanos, rechazaba aquellas cosas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y libró al justo Lot. ¿Por qué, hermano? Cuando Dios mira el deseo que hay en ti, de que tú dices, no quiero que eso llegue a mí, Señor. Estoy a punto de caer, estoy a punto de resbalar, pero no quiero, Señor. ¿Sabe que Dios va a interceder? Dios va a hacer algo para librarte de eso. Dios en su misericordia, de alguna manera, hermanos, se pondrá en medio para que no llegues a tal cosa. Así es el Señor, hermanos. Dice que a Lot lo libró. A Lot, ¿por qué, hermanos? Porque afligía su alma. Porque estaba rodeado del pecado, rodeado de aquellos hombres nefandos, malos, con conductas nefandas, hermanos, aquellas mujeres perversas. Pero él, hermanos, quería agradar a Dios y Dios lo libró. En nuestra vida, hermanos, lo mismo va a pasar en nuestra vida. Si queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a librar de las tentaciones. Dios lo va a librar de los peligros. El Señor, hermanos, va a interceder por usted. Y libró al justo Lot, dice el versículo 7. O sea que a Lot lo invitaban a pecar. Venían las tentaciones sobre él. El acecho del diablo estaba sobre él. Porque este justo, dice el versículo 8, con ver y oír morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Cuando leemos el pasaje, hermanos, del siervo Lot, vemos que Abraham intercedió por él,
Porque Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, lo que iba a hacer con estas ciudades. Pero Abraham intercede por su sobrino. Y Dios en su misericordia libra a Lot, hermano, si le manda 2 ángeles para darle el anuncio de que iba a ser destruido aquella ciudad. Y vemos que Lot creyó al anuncio. Y los ángeles le decían, ¿sabes qué? ¿Quién más vive contigo? Tu familia, tus hijas. ¿Quién está aquí? Sí, mis hijas, los que van a ser mis yernos, mi esposa. Pues ve y habla con ellos y salte de aquí. Escapa por tu vida, porque viene destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Y vemos que Lot, hermanos, andaba buscando a sus yernos, pero no le creyeron lo que Dios le había dicho a Lot. Y Lot tuvo que escapar, salir de esa ciudad, hermanos, porque venía el juicio sobre aquella ciudad. Dios le dice, los ángeles le dicen, escapa por tu vida. O sea, Dios nos dice a nuestra vida, quizás no que escapes de esta nación, pero escapa del peligro que acecha, escapa de la tentación, escapa, busca a Dios, ora al Señor, escapa de ahí. Escapa por tu vida y escapa por los tuyos. Escapa del pecado. El diablo te persigue, pero escápate. En el nombre del Señor, salte. Pídele al Señor la ayuda. Él va a interceder, Él te va a ayudar. Porque aquí dice la palabra del Señor, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los píos. Sabe el Señor, dice, librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. O sea que Dios, hermanos, en su misericordia sabrá cómo librar tu vida, hermano. Dios en su misericordia sabrá cómo protegerte de los peligros que hay. Pero usted tiene que poner su parte. No caiga en el círculo donde está el mundo, donde Dios está airado. No caiga y sálgase de ahí. Cuide esa área en su vida. Sigo leyendo. Versículo 10. Y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho. O sea, porque un día habla aquí que hay personas, cristianos, que anduvieron el camino derecho, pero lo dejaron. Entonces, me explico también en esa área, que tenemos que tener cuidado de no dejar el camino derecho. Que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El Señor libró a Lot, hermanos, mandó ángeles y lo libró y lo guardó. Dios nos guarda a nosotros si tú tienes temor de Dios. Ahora, aquí en 2 de Pedro, donde leímos, hablando de Balaam, porque aquí está hablando de Balaam. ¿Usted se acuerda de la historia de Balaam? Se acordará de aquel profeta Balaam que fue alquilado para maldecir al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan?
Eso lo vemos en Números capítulo 22. No lo vamos a leer ahorita, pero ahí está en Números capítulo 22. Vemos que Balaam, hermanos, fue alquilado para que fuera a maldecir al pueblo de Dios por aquel rey. Pero vemos que no pudo maldecir, hermanos, al pueblo de Dios. Vemos que no pudo con hechicerías, no pudo con el pueblo de Dios. Y miramos esto, hermanos, que estamos protegidos por un Dios poderoso. O sea, nuestro Dios es poderoso y nos protege, hermanos. Y el diablo no puede contra nosotros, porque más poderoso es el que está con nosotros que el diablo. Entonces, vemos que el diablo quiso usar estrategias para atacar el pueblo de Dios por medio de maldiciones y no pudo maldecir. Quiso atacarlo por medio de hechicerías, con hechizos, y no pudo, hermano. No pudo. Y usted se da cuenta, hermanos, que si el diablo quiere maldecir tu vida, pero si estás bajo la protección de Dios, no va a poder maldecirte. Aún te mande un brujo o lo que sea, pero si estás bajo la cobertura de Dios y obediencia a Dios, no va a poder. No puede. Y vemos que así pasó, hermanos, con el pueblo de Dios. No pudo maldecirlos. No pudieron contra el pueblo de Dios. Pero vemos algo. Entendamos esto. El diablo es astuto, hermanos. Y siempre va a buscar la puerta abierta para que te vaya mal en tu vida. El diablo no va a poder maldecirte. No va a poder. Pero buscará la manera de que tú desobedezcas a Dios. O sea, el diablo es bien abusado. Busca la manera de que los hijos de Dios desobedezcan a su Dios, hermano. Que caigan en ese círculo. Que caigan en esa transgresión. Es lo que el diablo busca. Vamos a verlo, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Versículo 14. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, le está hablando el Señor a la iglesia, hermanos, de Pérgamo, y le dice: ahí tienes ahí a unos que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel. Vemos que Balaam, hermano, no pudo ir a maldecir a Israel, mas lo bendijo. Dio bendición, Dios lo usó y bendijo al pueblo de Dios. Pero buscó la manera de aconsejar a Balac, hermano, aquel rey que quería maldecir a Israel. Y ¿sabe qué? Astutamente le dice: sabes, por medio de maldiciones no vamos a poder con este pueblo porque es poderoso su Dios. Pero hay una manera donde sí podemos. Al Dios de ellos no le gusta la idolatría y no le gusta la inmoralidad. Por ahí atácalos. Y vas a ver que se van a echar de enemigo a su Dios. Van a hacer que Dios se enoje con ellos. Fue lo que hizo el diablo. Por eso dice aquí, porque fue lo que pasó. No pudo, pero entonces astutamente el diablo trabajó. ¿Y sabe qué? Los condujo el diablo a la idolatría, hermano. Hoy en día el diablo usa lo mismo, hermano. Quizás tú digas: hermano, yo no tengo imágenes. Ya no me hago imágenes. Pero, hermano, hay tanta gente idólatra, hermano, o sea, hoy en día que ama el dinero. Hay cristianos, hermanos, que el dinero es su Dios. Es idolatría. No digamos, no digo que el dinero es malo, hermano. Si lo usas correctamente y no se sube a tu corazón, está bien. Pero cuando el dinero está primero que Dios, hermanos, esa es idolatría. Hay cristianos idólatras de lo material.
Y no digo que hermano, Dios no te vaya a bendecir materialmente, amén. Cuando viene de Dios va a haber un paralelismo. ¿Por qué? Porque vas a tener material y vas a servir al Señor, amén. Esa va a ser la señal. Tú vas a estar sirviendo a Dios. Pero el materialismo es un Dios, hermanos, que también se pone enfrente de los cristianos para que le adoren. Y cuántas otras cosas que el diablo levanta. Idolatrías que el diablo levanta. Idolatría, la tecnología hoy en día que el diablo levanta, hermanos, para que el cristiano se haga idólatra. Que en vez de leer la Biblia, hermanos, ver más Facebook o no sé qué otra cosa. Hay tanta idolatría en nuestras vidas que eso, hermanos, hace que nosotros echemos malas con el Señor. O sea, el diablo sabe cómo trabajar con nosotros. Estamos aquí, hermanos, amén. Entonces vemos, hermanos, que el diablo es astuto. Usó la idolatría para tumbar a Israel, pero más que nada para que Dios se airara con ellos. Usó idolatría. No pudo maldecirlo, pero sí, hermanos, los condujo a la idolatría del diablo. Y ahí sí, hermanos, Dios se enojó con ellos. ¿Qué más usó Satanás? La inmoralidad sexual, hermanos. Usó la inmoralidad. Empezaron el pueblo de Israel a fornicar. Los jóvenes empezaron a fornicar con muchachas y con de otra nación, las de Madián, empezaron a fornicar, hermanos. Varones de Israel empezaron a adulterar, hermanos, y Dios se enojó por aquello. Hasta dice la Biblia que en una ocasión estaba Moisés y un sinvergüenza por ahí pasó hasta con una mujer, pasó con ella porque iban derecho al acto. Pasó enfrente de Moisés, pero se levanta uno, hermanos, que tuvo celo de Dios, dice que fue con una estaca y los clavó, hermano, enojado por lo que estaban haciendo. No estaba bien. Así dice la Biblia. Porque a veces se pierde el temor de Dios, la vergüenza se pierde, hermano. Y eso es lo que estaba pasando ya. Enfrente de Moisés hicieron aquel. Y a veces así pasa y tenemos que tener cuidado en la vida. Tenemos que tener precaución con la inmoralidad. Que no se pierda el temor, que no pierda el temor del joven. El ser tentado no es pecado. Todos somos tentados, pero cuidado, no caiga en la tentación. Dios es fiel para librarlo, para socorrerlo, joven. Igualmente el casado, igual, no pierda el temor de Dios. Tenga temor de Dios en su vida, donde quiera que esté, varón, que el temor de Dios no falle, no falte. De igual manera, en las hermanas. Pero el diablo sabe cómo pegar. El diablo sabe cómo. Por eso en la iglesia no debe haber tentaciones. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, no debe haber tentaciones para que aquel que es débil, hermanos, se concentre en Dios. Porque a veces, hermano, hay mucha tentación ya en la iglesia. Eso es malo, hermano. Entiendo que la santidad comienza por dentro, correcto. Es así. Pero también tienen que tener cuidado que no haga tentaciones exteriores por amor a aquel que es débil. Por eso en la iglesia no debería haber minifaldas. En la iglesia no debe haber ropas ajustadas, hermanos, hermanas, para que no haga tentaciones. Entonces vemos, el diablo sabe cómo pegar. El diablo sabe cómo darnos, es astuto de Satanás. Entonces dice aquí, gloria a Dios, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, ahí nos pega el diablo. Y a cometer fornicación. Entonces ahí miramos que el diablo usa esas armas para pegarle al pueblo de Dios. Entonces vemos cómo Satanás es astuto y busca una manera para que tú eches malas delante de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe bien que nuestro Dios es santo, hermanos, y ama la santidad. El diablo lo sabe. Apocalipsis capítulo 18. Gloria a Dios. Apocalipsis 18, del 1 al 5.
Dice así: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Aunque entiendo que ese es un tema diferente, es un tema profundo el que está hablando aquí, pero lo aplicamos de esta manera, hermanos, que cómo es la condición del mundo, cómo es la condición de esta tierra de perversidad, demonios, cómo habitan, cómo se mueven. Vemos el peligro que hay de los demonios que nos acechan, que están cada día tratando de hacer caer al cristiano. Vemos cómo la gente participa de las maldades, la gente participa del pecado, la gente participa cada día de lo que el diablo le ofrece, la gente participa, pero el cristiano no debe participar de eso, hermano. Nosotros no debemos participar de esas cosas. Pues el Señor dice: salid de ella, pueblo mío. Sal de esas cosas. Sal de ahí. Ya no podemos estar ahí. Tenemos que tener precauciones en nuestra vida. Si el mundo se corrompe, el cristiano no debe corromperse. Si la sociedad se corrompe, la iglesia no debe corromperse. Somos luz, hermanos, en medio de las tinieblas. No podemos corrompernos. No podemos, hermanos, desviarnos. No. Entonces es donde vemos que Dios nos dice, ¿verdad? Sal de ello, pueblo mío, porque no seas participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. O sea, Dios no quiere que nosotros vengan las plagas que vienen sobre el mundo, sobre la humanidad. Dios no quiere eso. Ahora, Dios es poderoso para librarnos de esas cosas. Dios es poderoso para sanarnos de esas cosas. Dios se lo puede. Pero si uno permanece ahí, hermanos, también puede venir sobre nosotros aquellas plagas. El mal puede caer sobre nosotros, va a caer sobre nosotros. La maldición del pecado llegará a tu vida otra vez. Llegará a tus hijos otra vez. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos habla la palabra de Dios? Sal de ahí para que no seas participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Salga de ahí. Porque sus pecados, dice, fíjense nomás, versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, hermanos. Entonces, esto quiere decir, hermanos, a cómo está la sociedad hoy en día, a cómo están los gobiernos, las leyes, hermanos, que aceptan las cosas de este índole, esto quiere decir que también esto llega a la presencia de Dios, hermanos, esta corrupción. Esto quiere decir también, hermanos, que Dios no está de acuerdo con la nación cuando la nación se corrompe, hermano. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer la diferencia delante de Dios, porque por causa de nosotros, los creyentes, Dios seguirá bendiciendo a esta nación, hermano. Por causa de usted y mía, por causa de los que se guardan, Dios seguirá mandando la lluvia del cielo, hermano, sobre la nación. Pero imagínense, dice la palabra de Dios, nosotros somos la sal del mundo, y si la sal se echa a perder, entonces no sirve para nada, hermanos. Somos la sal de este mundo, hermanos. Gloria a Dios. Quiero que vayamos también. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5.
versículo 14 en adelante, perdón, del 11 en adelante, Efesios capítulo 5, del versículo 11 en adelante, vamos a leer. Gloria a Dios. Estamos ahí, hermanos. Dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz. Porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que Pablo, hablando a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, o sea, nos habla a un despertar y a no participar de las cosas de las tinieblas. Y nos habla, hermanos, dice que nos levantemos de los muertos y nos alumbrará Cristo. O sea que Dios puede avivar nuestra vida. O sea que no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos una vida de conformismo, hermano. No es la voluntad de Dios, y Dios es poderoso para sacarnos de ahí. Porque como que a veces como que la iglesia, ¿verdad? Como que se duerme, hermano. Como que espiritualmente caemos en un bache, ¿verdad? Donde espiritualmente estamos dormidos. Y es ahí el peligro. ¿Por qué, hermano? Porque al estar dormidos, la corriente del pecado nos puede arrastrar. Ya tenemos que tener cuidado en nuestra vida. Ahora, Dios nos habla, dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿cuántos le gustaría que el Señor Jesucristo avivara su vida, hermano? Si nosotros sentimos como que nuestra vida se ha dormido espiritualmente, tenemos que empezar a pedir a Dios que despierte nuestra vida espiritualmente, hermanos. Despierta nuestra vida. Danos un avivamiento en nuestra vida, Señor, que miremos las cosas como son. Dice que debemos redimir el tiempo. Cuando hablamos de remisión, de redimir, hermanos, se refiere también a que hay que pagar un precio, hermanos. O sea, el tiempo es peligroso, los días son difíciles, el tiempo es malo. Y podemos mirar lo que así lo es, hermanos. La maldad va en aumento, imagínense. Esto es ahorita. Cuando yo era niño no había tanta maldad, pero ya había maldad. Ahora hay más maldad. Ahora, cuando nuestros hijos, hermanos, tengan nuestra edad, habrá más maldad que la que hay hoy. Porque la maldad irá en aumento. No crea que el mundo se va a componer. Si usted piensa que el mundo se va a componer, el día que se va a componer es cuando Cristo venga, hermano, a restaurarlo, cuando Él venga, hermanos. Pero mientras el Señor venga, las cosas, hermanos, se empeorarán y la maldad irá en aumento. Y el que está dormido, hermanos, le puede llegar a qué, nos puede llegar a qué. Situaciones de este índole, pecado, nos puede llegar. Entonces, tiene que uno despertar y pedirle a Dios un despertar. Redimiendo el tiempo. Claro que sí, hermanos, porque hay que pagar un precio. Y ese precio, hermanos, se paga orando al Señor. Nosotros, padres, orando a Dios por nuestros hijos, orando por nuestras vidas espiritualmente, orando al Señor, clamando al Señor, leyendo la palabra de Dios, mirando la Biblia, hermanos, cerca de Dios, fervientes en el Espíritu, aleluya. Tiene que pagar un precio, hay que redimir el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo.
Si el que puede hacer la obra en nosotros es el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que buscar ese Espíritu Santo. Quizá en nuestra vida a veces podemos conformarnos y decirnos, no, eso está muy difícil. No lo está. Si tú te propones, si nos proponemos a levantarnos, hermanos, a un despertar, Dios puede traer un despertar en nuestra vida. Dios puede despertar nuestra vida espiritualmente. Él es poderoso para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. ¿No te gustaría un despertar en tu vida? ¿No te gustaría algo diferente en tu vida? Hermano, como que caí en la rutina. A veces caemos en la rutina, ¿no? Como que venimos a la iglesia, ¿verdad? Pero caemos en la rutina, hermano. Y como que en nuestro corazón hay un deseo de más presencia de Dios. Pídale al Señor. Empecemos a pedir al Señor, hermanos. Si clamamos con fe, Dios puede hacerlo. Pero tenemos que pedir con fe en el nombre del Señor. Entonces miramos que el tiempo es peligroso. Póngase en pie, por favor. Entonces, si ponemos atención, la maldad va en aumento. Antes, cuando mirabas un niño teniendo relación sexual a la edad de 12 años y 13 años, ahora lo hay. Ahora tú miras jóvenes, niños, que a la edad de 12 años, 13 años, teniendo relaciones sexuales, hermano. Por eso les digo, la maldad va en aumento, hermano. ¿Se da cuenta? Entendamos esto, hermano. O sea, por eso no podemos vivir una vida así, hermano, a la ligera, no podemos. O sea, no te confíes de esa manera, no, confía en el Señor y pon en las manos de Dios tus hijos. Porque nuestros hijos están tremendos, están despiertos, hermano. Pero tienen la cobertura de Dios, lo que tienes que hacer es clamar por ellos. Pero hay tantas cosas que acontecen sin darnos cuenta. Todo eso está al acecho, hermano, al acecho. Y entendamos que Dios está airado contra la maldad. El pecado, la maldad que se practica, eso hace que Dios se enoje. Tenemos que ver eso. Si usted pone la confianza nada más en esta nación, en los dólares, pero vea espiritualmente lo que está pasando. Mire espiritualmente lo que está aconteciendo. Mire las leyes, lo que están haciendo a favor del pecado. Y si usted está confiando en esta nación, entonces a usted también le puede llegar lo que venga sobre esta nación. Pero el que está confiando en el Señor, hermano, sabe en dónde está parado, en la roca que es Cristo Jesús. ¿A dónde estamos parados? El pecado siempre traerá consecuencias. La maldad traerá consecuencias, hermano. Joven, la maldad siempre traerá consecuencias. Por eso en nuestra vida tenemos que salir de ahí. Tenemos que, como dice aquí en el Apocalipsis, sal de ahí, pueblo mío. Vamos a orar en este momento, hermanos. Y conforme a la necesidad que usted traiga, pídale al Señor en este momento. Y usted desea un avivamiento en su vida, un avivamiento en la iglesia, venga al altar a pedir por un avivamiento en la iglesia, hermano. Hay que pagar un precio, dijimos. Porque esto no es cuestión nada más de que, pues, saber quién, que empiece aquel y el otro. No, empiece usted por su vida, amén. Si el pecado acecha tu vida, Dios puede socorrerte. Dios puede ayudarte. Si quizá en tu vida sientes que has caído en un bache espiritual, ven al Señor y pídele que te saque de ahí. Dile: Señor, yo no quiero estar aquí, Señor. Tú no me llamaste para estar en ese bache espiritual. Tú me llamaste con un propósito. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿no te gustaría que Dios cumpla su propósito en tu vida? ¿No te gustaría? O sea, porque Dios te llamó con un propósito y quiere que lo cumplas. Pero ¿verdad que a veces como que sentimos que nos salimos de ese propósito? Como que a veces sentimos que
nos desviamos de esa meta y no estamos en esa meta. No estamos ahí. Bueno, Dios es poderoso para meternos allí nuevamente. Dios puede hacerlo. Simplemente vamos a pedirle en esta noche. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a decirle: Señor, no estamos conformes con nuestra vida que llevamos. Señor, no estamos conformes con esta vida fría, Señor, con esta vida tibia. No estamos conformes. Queremos, Señor, un toque de tu presencia. Queremos una transformación en nosotros, Señor. Queremos un avivamiento en nosotros. Quiero ser un ganador de almas también, Señor. Quizá tenemos mucho que no le hablamos a una alma de Cristo, o que no traemos a alguien en la iglesia, hermanos. Y al caso Dios no nos llamó para eso, hermanos, para traer almas al Señor. Dice la Biblia que nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero verdad que a veces, hermanos, se nos ha olvidado eso. Perdemos esa vocación. Nos estancamos en nuestra vida, hermano, porque el enemigo ha sabido cómo pararnos, hermano. Pero vamos a pedirle al Señor en esta hora. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sé que tú tienes el poder para hacer todo, Señor, las cosas. Tienes el poder y la autoridad, Señor, para mover todo, Padre. Aún por muy difícil que sea la situación, Padre, tú tienes poder, Padre mío. Reconocemos, Señor, que a veces nos ha pasado que caemos en el conformismo, Padre. Nos ha pasado, Señor, que caemos en ese círculo donde está la gente que no te teme. Pero, Señor, queremos salir de ahí. Queremos que nos eches la mano, Padre. Sinceramente lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Padre, también perdona nuestras necedades. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestras iniquidades. Reconocemos nuestras faltas y reconocemos nuestra rebelión. Pero algo sí anhelamos con todo el corazón, es alcanzar la meta que tú tienes para nosotros. Queremos que nos ayudes a cambiar, Señor. Como decía el apóstol Pablo, el mal está en mí. Reconozco que el mal está en mí. Padre, tú tienes, Señor, el poder para ayudarnos. Te ruego en esta noche, toca corazones, Padre. Toca vidas en esta hora, Padre mío. Tú puedes despertarnos. Tú puedes avivarnos. Tú puedes, Señor, te ruego, obra en nuestra vida, Padre. Queremos hallar misericordia delante de ti, Señor. Queremos hallar gracia delante de ti, Señor. Sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Ministra en esta noche, Padre. Toca en esta noche, Padre mío. A que se siente abatido, Padre, toca su vida. Que se siente, Padre, que ya no puede más, se siente acusado por Satanás. El diablo lo está acusando. El diablo lo está acusando, Padre, pero tu palabra dice que tú eres el que justificas nuestras vidas, Señor. Reprende al acusador de nuestras vidas, Señor. Oríllalo, Padre. Repréndelo, no tiene parte ni suerte, Padre, quémalo. Padre, te ruego por un toque de tu misericordia a tu iglesia, Padre. Espíritu Santo, te ruego, Padre, haz la obra en el interior. Espíritu Santo, haz la obra en el interior de nuestra vida. Cambia nuestras vidas, Señor. Mira a tu pueblo que te teme. Mira a tu pueblo que te clama. Mira a tu pueblo, Padre, que necesita de ti, Señor. Y podemos mirar que tú estás en los medios, Padre. Aquel día, Padre, cuando tuvimos la celebración del Día del Padre, pudimos mirar, Padre, expresiones de lo profundo del corazón
donde podíamos mirar que está la presencia de Dios aquí. Tú estás aquí, Padre mío. Tu presencia está aquí, Padre. Pero reconocemos que hay cosas que han endurecido nuestro corazón. Hay cosas que han endurecido a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir de ahí. Padre, tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacer la obra, Padre. A ti clamamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre Santo. Ten misericordia, Señor. Ayuda a nuestra mente, lava nuestro corazón. Limpia nuestro corazón, Padre. Necesitamos, Señor, una limpiada de corazón. Necesitamos que tú nos laves. Necesitamos, Señor, que tú hagas la obra, Señor. No nos dejes, Señor, no nos dejes alejarnos. No nos dejes, Señor, apartarnos de ti. Quita todo obstáculo. Derriba las cadenas, Señor. Derriba las cadenas. Rompe los muros. Rompe todo obstáculo, Padre. Derriba, derriba, derriba. Reprende todo perturbo. Reprende todo demonio, Padre, que se pasea alrededor de nuestras vidas, Señor. Repréndelo, Padre, ahuyéntalo, Padre Santo. Quémalo con tu poder. Quémalo, Padre, quémalo. Ahora, Señor, te ruego, reprende, Padre Santo, echa fuera todo lo que estorba, Padre, reprende. Todo demonio, Padre Santo, reprende. Todo mal espíritu contrario del diablo, Padre Santo, repréndelo, Señor. Échalos fuera, quémalos, Señor, ahuyéntalos, se vayan de nuestras vidas. No tienen parte ni suerte en nuestras vidas, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre del Señor tiene poder. Alabado sea el nombre del Señor. Con mi Señor. Oh, Cristo. Señor. Ayúdanos a salir de ahí, Señor. Manda un avivamiento espiritual en la vida de uno de tus hijos. Aviva la iglesia, Señor. Despierta tu iglesia. En el nombre del Señor te lo pido, Padre. Toca a Cristo. Tu espíritu de inmundicia lo reprendemos en esta hora. Tu espíritu de iniquidad, tu espíritu, Padre, contrario, fuera en el nombre de Jesús. Tu hechicería, fuera. Toda inmoralidad, fuera en el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Que el Señor te reprenda, demonio. Que la sangre de Jesús te reprenda. La sangre de Cristo te reprenda. Que el Señor te reprenda. No tienes parte ni suerte con nosotros. Que el Señor te reprenda. La sangre de Cristo te reprenda. Aleluya. Toca a Cristo. Toca, Señor. Santo Dios. Derrama, Señor, bendición. Mientras más pasa el tiempo, mi confianza crece. Fluye en esta noche, Señor. Sé que un día Ayúdanos, Padre. regresaré. Ayuda al que está clamando, al que está luchando, al que está batallando, al que no puede. Ayúdale a vencer, Señor. Ayúdale a vencer la situación que esté pasando. Dale las fuerzas. Dale las fuerzas, Padre. En el nombre del Señor, derrama fuerzas sobre nosotros. Ayúdanos, Padre. Toca, Señor, toca en esta hora, Padre. Fluye en esta hora. En el nombre del Señor te lo rogamos por misericordia, Padre. Santo, santo, santo. Señor, retira todo espíritu que ha dormido en la iglesia, Padre.
Retira todo espíritu de sueño, Padre, espiritual y físico. Retíralo, Padre Santo, en el nombre del Señor. Reconocemos que solamente tú puedes hacer la obra. Nosotros, como dice la palabra en la mañana, separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Retira todo lo que estorba, retira todo cansancio, retira todo mal espíritu, Padre, que lo fuera. En el nombre del Señor se vaya todo eso. Lo atamos en el nombre del Señor y lo lanzamos a lugares secos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Toca a Cristo. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias es por tu misericordia, Padre. Todo esto es por tu misericordia, Padre. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.